¿Alguna vez te has preguntado si existe una guía divina para ayudarte a romper las cadenas de la lujuria? La respuesta podría sorprenderte, ya que las Sagradas Escrituras contienen una sabiduría profunda que ha iluminado el camino de innumerables personas hacia la liberación. Si te encuentras en una lucha constante, sintiendo que tus esfuerzos por orar no son suficientes para escapar de las tentaciones recurrentes, quizás este encuentro no sea una simple coincidencia. Existe una batalla espiritual muy real que se libra en la intimidad de nuestros corazones, y hoy el Espíritu Santo desea armarte con herramientas genuinas y efectivas. Prepárate para descubrir en este video algo mucho más valioso que meras palabras de aliento o técnicas psicológicas disfrazadas de espiritualidad. Lo que vas a encontrar son estrategias de origen divino, directamente extraídas de la palabra de Dios. Hablaremos de versículos bíblicos que no solo señalan el pecado, sino que tienen el poder de transformar tu manera de pensar, fortalecer tu espíritu interior y conducirte a una libertad auténtica y duradera, que trasciende lo temporal. La lujuria, esa vieja y astuta trampa tendida por el adversario, ha causado estragos a lo largo de la historia. Ha destrozado matrimonios, debilitado ministerios, corrompido pensamientos y erosionado la conexión íntima con Dios. Sin embargo, existe una verdad fundamental que a menudo olvidamos. El poder de la tentación no se vence únicamente con fuerza de voluntad. La clave reside en la verdad revelada, y eso es precisamente lo que se te ofrecerá hoy. Los 7 versículos que exploraremos, junto con uno adicional que suele pasar desapercibido, han sido instrumentos en las manos de Dios para liberar a miles de personas de los ciclos viciosos de pecado, culpa y frustración. Pero la bendición no termina ahí. Cada versículo vendrá acompañado de una aplicación práctica y específica que podrás implementar en tu vida a partir de hoy mismo. El objetivo no es simplemente memorizar estas palabras, sino activarlas, vivirlas y convertirlas en tus armas diarias de combate espiritual. Presta especial atención al penúltimo versículo que compartiremos, ya que podría ser el punto de inflexión que impulse tu vida hacia una libertad que hasta ahora te parecía inalcanzable. No se trata de una vaga promesa, sino de una llave espiritual concreta que muchos han pasado por alto. Al llegar a ese punto, comprenderás las razones detrás de tus estancamientos y cómo comenzar a avanzar con renovada fuerza. Antes de sumergirnos en este estudio, te invito a participar en un acto de fe. Te animo a escribir en la sección de comentarios la breve pero poderosa frase: Dios, en ti confío. Esta no es solo una declaración, es una proclamación profética. Cada vez que alguien escribe estas palabras, algo se pone en movimiento en el ámbito espiritual. Además, al hacerlo, estarás contribuyendo a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan desesperadamente romper con esta misma atadura. Te invito también a mostrar tu apoyo con un me gusta. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje alcance a aquellos que anhelan una salida. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te animo a suscribirte ahora mismo. Este canal se ha convertido en un hogar espiritual para incontables creyentes que quizás no tengan una iglesia cercana y encuentran aquí el alimento espiritual, la guía y el fervor que necesitan. Prepárate para un viaje que quizás no sea fácil, pero que sin duda será profundamente transformador. Toma tu Biblia, abre tu corazón y dispongámonos a comenzar. El primer versículo que nos revela un poder inmenso para superar la lujuria lo encontramos en Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30. En estas palabras, Jesús pronuncia una enseñanza que impacta, no solo por su contundencia, sino también por su profunda sabiduría espiritual. Él nos dice: ustedes han oído que se dijo, no cometan adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la desea ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.
Con estas palabras, Jesús no está simplemente elevando el listón moral para dificultar el cumplimiento de la ley. Él está revelando la raíz del problema, el punto de inicio de la batalla contra la lujuria, no en el acto físico en sí, sino en la génesis del deseo, en ese primer pensamiento fugaz. Es en ese instante silencioso, casi imperceptible, cuando la mirada se detiene, el deseo se enciende y el corazón comienza a contaminarse. Es allí donde el enemigo despliega su estrategia más sutil, porque sabe que aquello que se tolera en la mente se nutre en el alma, y tarde o temprano se manifestará en las acciones del cuerpo. Muchos creyentes intentan resistir la tentación cuando ya es demasiado tarde, cuando el deseo ha tomado fuerza, cuando la imagen impura se ha repetido una y otra vez en la mente. Pero Jesús nos llama a ir más allá, a interceptar el pensamiento impuro en su primer destello, cuando aún es débil y susceptible de ser redirigido. La primera mirada puede ser involuntaria, pero la segunda es una elección consciente. Ahí reside la línea divisoria, entre la tentación y el consentimiento. Esta enseñanza no aboga por mutilaciones literales, sino por cortar de raíz cualquier cosa en nuestra vida que nos lleve a tropezar. Jesús está diciendo, si algo en tu vida, ya sea un hábito, una red social, una conversación, una costumbre, se convierte en un puente hacia la lujuria, elimínalo. Aunque duela, aunque parezca una medida drástica, la pureza no es negociable. Aquí comienza la verdadera transformación, cuando el creyente reconoce que la victoria en esta guerra no se alcanza resistiendo únicamente con fuerza de voluntad, sino reeducando su manera de mirar y de pensar. Es necesario entrenar el alma para desviar la mirada con prontitud, cerrar las puertas de la mente y levantar muros protectores en el corazón. Se trata de aprender a decir no antes de que el deseo se forme por completo. Hay quienes se refieren a esta práctica como disciplinar la mirada, aunque su alcance es mucho mayor. Se trata en esencia de cultivar la disciplina del espíritu, aprendiendo a mirar con una intención pura y a ejercitar el dominio propio en nuestros pensamientos. Es vivir con un anhelo constante de agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluso en aquellos rincones invisibles para los demás. El adversario intentará convencerte de que esto es una batalla perdida, que todos sucumben, y que por lo tanto, no vale la pena el esfuerzo. Sin embargo, si Jesús nos exhorta a desprendernos de aquello que nos hace tropezar, es porque existe una recompensa gloriosa esperándonos al otro lado, y esa recompensa es la libertad interior, una paz profunda, que solo experimentan quienes han tomado la firme decisión de vivir con pureza tanto en su interior como en su exterior. Este primer versículo no es simplemente una advertencia, es una guía clara y precisa. Jesús no nos condena, sino que nos instruye, nos acompaña en el camino, nos revela el mapa hacia la victoria sobre la lujuria. Y en ese mapa, la primera parada crucial es la vigilancia de nuestros pensamientos, la protección de nuestra mirada y la erradicación del mal, desde su raíz más temprana. Es en ese preciso instante donde la luz triunfa sobre la oscuridad, donde comienza la auténtica victoria. El segundo versículo de gran poder para superar la lujuria lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. En este pasaje, el apóstol Pablo nos revela una verdad espiritual que muchos creyentes han pasado por alto, pero que resulta fundamental para alcanzar una libertad genuina y duradera. Él escribe, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este versículo trasciende la mera condena del pecado. Nos habla de nuestra identidad espiritual, de nuestra pertenencia a Dios. Pablo no se dirige a personas no creyentes, sino a aquellos que, aunque seguían a Cristo, aún no habían comprendido la profunda sacralidad de su propio cuerpo. Y esta misma situación persiste en la actualidad. Muchos oran,
ayunan y buscan a Dios, pero continúan viéndose a sí mismos como dueños absolutos de su cuerpo, como si sus pensamientos, deseos y decisiones fueran exclusivamente suyas. Sin embargo, la verdad que este pasaje revela es profundamente liberadora. No te perteneces a ti mismo. Fuiste comprado a un alto precio. Eres posesión de Dios. Tu cuerpo no es un campo de batalla abandonado, sino un templo sagrado donde reside el Espíritu Santo. Este cambio de perspectiva transforma radicalmente nuestra forma de vivir, porque cuando comprendes que tu cuerpo no es tuyo, comienzas a tratarlo como algo precioso que debe honrar a aquel que lo adquirió. El pecado deja de ser una simple debilidad personal y se convierte en un acto de profanación espiritual. Ya no luchas solo contra un deseo, sino que ahora defiendes un santuario. Ya no peleas desde la fragilidad de tus fuerzas, sino que te levantas con la autoridad de aquel que vive en tu interior. La lujuria encuentra terreno fértil cuando percibimos nuestro cuerpo como algo aislado de nuestra dimensión espiritual, como un vehículo autónomo que podemos usar a nuestro antojo. Pero cuando asimilas que cada parte de tu ser ha sido sellada por Dios, que cada célula lleva su impronta, entonces el deseo carnal comienza a perder su poder. Ya no tomas decisiones basadas en los impulsos de tu carne, sino desde tu nueva naturaleza en Cristo. Existe una práctica sencilla pero poderosa que muchas personas han encontrado útil para activar esta conciencia espiritual en los momentos de tentación. Coloca tu mano sobre tu pecho y susurra en voz baja: este es el templo de Dios. No se trata de una fórmula mágica, sino de una afirmación de la verdad. Esa frase tiene el poder de interrumpir el impulso del deseo, activar tu conexión espiritual y recordarte quién eres realmente y a quién perteneces. Pablo no está imponiendo una carga, sino compartiendo una revelación transformadora. Porque solo cuando comprendes el inmenso valor de lo que llevas dentro, puedes comenzar a protegerlo con la diligencia que merece. La santidad no brota del miedo, sino del amor. Amor por un Dios que decidió habitar en ti. Amor por una presencia divina que nunca te abandona, ni siquiera en tus peores momentos. Amor por una identidad que no se define por tus errores del pasado, sino por lo que eres hoy. Un templo viviente del Espíritu Santo. Y cuando esta verdad se arraiga profundamente en el alma, la lujuria ya no encuentra espacio para florecer, porque donde la luz resplandece, la oscuridad no puede prevalecer. El tercer versículo de gran poder para vencer la lujuria se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Esta es una joya espiritual que, aunque a menudo se interpreta como un consejo general, en realidad constituye una estrategia directa para la batalla mental que todo creyente libra en secreto. El apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Este versículo no nos enseña a reprimir los pensamientos impuros, sino algo mucho más efectivo, a reemplazarlos activamente. Porque la mente no es un vacío que se pueda mantener simplemente ordenando. No pienses en eso. De hecho, cuanto más te empeñas en reprimir un pensamiento, paradójicamente, más poder le otorgas a aquello que precisamente intentas evitar. La verdadera victoria no se consigue luchando contra la impureza mental con la mera fuerza de voluntad, sino inundando la mente con todo aquello que es puro, noble y santo. Visualiza tu mente como un recipiente. Si está lleno de agua turbia, no basta con intentar vaciarlo a la fuerza. Lo que realmente necesitas es verter agua cristalina hasta que toda la impureza sea completamente desplazada. Este es el principio fundamental que Pablo nos enseña aquí. No se trata de un enfrentamiento directo con lo que es impuro, sino de una elección consciente de dedicar nuestra reflexión a lo que es limpio y edificante. Este pasaje también nos revela una clave espiritual esencial. Aquello que predomina en nuestros pensamientos termina por moldear nuestro carácter.
Por esta razón, para vencer la lujuria, no es suficiente con evitar el pecado que se manifiesta externamente. Es imperativo transformar nuestra vida interior, nuestra mente, y esta transformación no ocurre de forma automática, requiere entrenamiento, decisión y práctica constante. Una estrategia muy efectiva que muchas personas han encontrado útil es crear lo que podríamos llamar una lista. Filipenses 4, versículo 8. Esto implica tener preparada una serie de pensamientos, imágenes, recuerdos, promesas y versículos bíblicos que encarnen lo puro, lo verdadero y lo virtuoso. De esta manera, cada vez que una imagen impura o un deseo lujurioso intente infiltrarse en tu mente, podrás reemplazarlo de inmediato con algo de esa lista predefinida. No se trata simplemente de pensar en algo bueno en general, sino de contar con un arsenal mental específico y listo para ser utilizado. Diversos estudios han demostrado que si logras redirigir tu pensamiento hacia un contenido limpio durante al menos 90 segundos, la intensidad del deseo impuro disminuye de manera significativa. Es como desviar un río antes de que pueda desbordarse e inundar tu corazón. Pero esta estrategia no se basa únicamente en principios neurológicos. Es un acto de obediencia espiritual. Se trata de aplicar la palabra de Dios, no solo como lectura, sino como una acción transformadora. Es renovar nuestra mente con la verdad divina hasta que nuestra alma se acostumbre a pensar de una manera diferente. Porque aquel que transforma su manera de pensar, inevitablemente transforma su manera de vivir. Pablo no escribió este versículo para adornar una tarjeta. Lo escribió como una guía práctica para vencer aquello que nos contamina. Porque allí donde el pensamiento se mantiene puro, el deseo se alinea con la voluntad de Dios. Y donde el deseo se purifica, la conducta se transforma por completo. Ahí es donde comienza la verdadera libertad. El cuarto versículo de gran poder para superar la lujuria lo encontramos en el Salmo 119. Versículos 9 al 11. En este pasaje, el salmista no solo describe una lucha personal, sino que revela una estrategia ancestral que continúa siendo eficaz para todo creyente que anhela vivir en santidad. Él declara, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Aquí no se trata simplemente de adquirir información bíblica, sino de una profunda internalización espiritual. El salmista no dice, he leído tu palabra, ni he aprendido tus mandamientos. Afirma, en mi corazón he guardado tus dichos. En el idioma hebreo original, la palabra utilizada es safán, que implica la idea de atesorar, esconder, proteger con celo, como quien guarda algo extremadamente valioso para no dejarlo expuesto al peligro. Esto nos enseña que la Biblia no despliega su poder simplemente por estar abierta sobre una mesa o incluso por ser leída de forma ocasional. Su verdadero poder se activa cuando se convierte en una parte integral de nosotros. Cuando su verdad reside en nuestra memoria, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, cuando se transforma en un reflejo automático de nuestra alma. Muchos creyentes fracasan en su lucha contra la lujuria, porque buscan apoyo espiritual únicamente en el momento álgido de la tentación. Sin embargo, el salmista revela que la verdadera defensa no se construye en el campo de batalla, sino mucho antes de que la lucha comience. Es cuando la palabra ya está profundamente arraigada en nuestro corazón, cuando el alma ya ha sido impregnada por ella, que podemos resistir con firmeza. Por esta razón, una práctica poderosa consiste en grabarte a ti mismo leyendo versículos clave, como estos 8 que estás aprendiendo, y escucharlos diariamente durante un periodo continuo, idealmente por al menos 21 días. Esta repetición constante no solo fortalece la memoria, sino que también crea nuevas conexiones neuronales, activa tu espíritu y entrena tu alma para responder de manera automática con la palabra de Dios cuando la tentación se presente. Ya no tendrás que buscar desesperadamente un versículo cuando sientas que estás a punto de caer. El versículo estará dentro de ti,
listo para levantarte. También puedes optar por escribirlos a mano, memorizarlos uno por uno, orar con ellos y repetirlos en voz alta en momentos aleatorios del día. Porque cuanto más profundamente se graba la palabra en tu interior, menos espacio queda para que el deseo impuro eche raíz. La lujuria se nutre de imágenes, de impulsos, de repeticiones internas de aquello que contamina. Pero el alma que medita continuamente en la palabra, que la guarda como un tesoro invaluable y la convierte en su refugio, comienza a transformarse desde su interior. Ya no se trata de resistir el pecado por miedo, sino de amar tan profundamente la verdad de Dios que lo falso ya no ejerce su seducción. El Salmo 119 no es solo poesía espiritual, es un mapa detallado hacia la victoria. Y su mensaje es claro. La pureza no surge del mero esfuerzo, sino de un corazón saturado de la palabra de Dios. Allí es donde se protege el camino, se purifica el deseo y se construye una vida libre del dominio de la lujuria. El quinto versículo de gran poder para vencer la lujuria se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Esta es una promesa directa de Dios que muchos han leído, pero pocos han aprendido a utilizar con autoridad en medio de la tentación. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Más bien, junto con la tentación os proveerá también una vía de escape para que podáis resistir. Esta palabra es un bálsamo para el alma de todo creyente que se siente derrotado, atrapado y condenado a caer una y otra vez. Pablo no afirma que la tentación desaparecerá por completo de nuestra vida. Su mensaje va aún más profundo, asegurando que en cada situación de tentación existe una vía de escape, ya dispuesta por la gracia de Dios. No hay prueba que no tenga su correspondiente salida, no hay oscuridad tan profunda que no ofrezca una manera de escapar. Aunque nuestra naturaleza carnal nos susurre lo contrario, nunca nos encontramos completamente acorralados. Una de las mentiras más recurrentes que el enemigo intenta sembrar en nuestros corazones en medio del deseo es la creencia de que, esta vez, no podremos resistir. Sin embargo, este versículo de la Escritura desmantela esa falsedad por completo. Porque Dios es fiel, y su fidelidad se manifiesta en que jamás permitirá que la presión espiritual que enfrentamos supere nuestra capacidad de resistencia con su ayuda divina. Y no solo eso, sino que Él promete abrirnos una salida, una ruta específica, un camino concreto por el cual podremos escapar antes de que el deseo logre arrastrarnos a la derrota. Es precisamente en este punto donde muchos tropiezan. Esperan que la tentación se desvanezca por sí sola, que el fuego del deseo se extinga sin que ellos tengan que hacer ningún movimiento. Pero la promesa divina no es que Dios hará desaparecer la tentación. Más bien, nos asegura que Él nos proporcionará una salida. Pero somos nosotros quienes debemos estar atentos para identificarla y tener la voluntad de transitar por ella. ¿Cómo se traduce esto a la práctica? Significa que cuando el deseo nos alcance, debemos activar nuestro discernimiento espiritual y plantearnos esta pregunta crucial: ¿dónde está la salida que Dios me ha prometido en este preciso momento? Y a continuación, debemos actuar, movernos literalmente. Cambia el ambiente en el que te encuentras, levántate, sal de la habitación, apaga el dispositivo que está alimentando la tentación, llama a alguien, respira profundamente. Dirige tu cuerpo en la dirección opuesta al deseo. Esa acción física es la manifestación práctica de nuestra fe en la promesa de Dios. Muchos han descubierto que incluso una acción tan sencilla como ponerse de pie y mirar alrededor, preguntando en voz baja, ¿dónde está mi salida?, puede romper el ciclo de la tentación en cuestión de segundos. Porque aquello que parecía un impulso invencible se debilita considerablemente cuando el Espíritu Santo toma el control y nos impulsa a movernos en dirección contraria. Este versículo no nos llama a resistir eternamente encerrados en los confines de nuestra mente. Nos exhorta a actuar con sabiduría,
a cooperar activamente con la salida que Dios ya ha preparado para nosotros. Cada vez que elegimos movernos hacia esa vía de escape, estamos fortaleciendo nuestros músculos espirituales, entrenando nuestra alma para reconocer la salida antes de caer en la trampa. La lujuria intenta hacernos creer que somos víctimas indefensas de nuestros propios deseos, pero la palabra de Dios declara que somos hijos de un Dios fiel. Y esa fidelidad se manifiesta incluso en los momentos más oscuros. Él no nos abandona en medio de la tentación. Él nos equipa, nos acompaña y nos ofrece una salida real. La clave reside en nuestra capacidad para reconocerla y utilizarla. Ahí es donde comienza nuestra victoria, donde el ciclo se rompe y donde el enemigo pierde su poderío. El sexto versículo de gran poder para vencer la lujuria se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Esta es una declaración breve, pero cargada de poder espiritual, que revela un principio fundamental en la batalla contra el pecado. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. A primera vista, este versículo puede parecer una fórmula sencilla, pero es en su orden donde reside su profunda sabiduría. Primero, someternos a Dios, luego resistir al diablo. Muchos creyentes fracasan en su lucha contra la lujuria, no porque les falte el deseo de vencer, sino porque intentan hacerlo desde su propia fuerza humana, sin antes rendir ese momento, ese pensamiento y su voluntad a Dios. La sumisión a Dios no es un signo de debilidad, sino de alineamiento espiritual. Es reconocer que no podemos resistir eficazmente al enemigo si primero no nos colocamos bajo la protección del cielo, porque la autoridad espiritual no emana de nuestro esfuerzo personal, sino de una rendición total a la voluntad divina. Cuando nos sometemos a Dios, estamos declarando que no confiamos en nuestra propia carne, que renunciamos a nuestro orgullo y que elegimos depender de su poder en lugar del nuestro. Y es solo desde esa posición de humildad y rendición que podemos resistir al enemigo con verdadera eficacia. No se trata de decir no con nuestros labios mientras nuestro corazón permanece dividido. Se trata de resistir desde una identidad firmemente arraigada en la presencia de Dios. Aquel que se somete a Dios activa la autoridad celestial, y es esa autoridad la que hace huir al diablo. Este versículo también revela algo asombroso. El enemigo no permanece para siempre, él huirá. Esta es una promesa firme. La tentación no es invencible, y el deseo impuro no es eterno. Pero esa huida no ocurre cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, sino cuando entramos en el orden correcto. Someternos a Dios primero. Una práctica que puede ayudarnos a activar este principio en el momento de la tentación es detenernos por un instante, cerrar los ojos y declarar en voz baja: Dios, me someto a ti ahora mismo. Esta batalla no es mía, es tuya. Toma el control. Luego, con firmeza, podemos decir: Diablo, te resisto en el nombre de Jesús. No tienes lugar en mi mente ni en mi cuerpo. No se trata de un simple ritual, sino de adoptar una postura interior de completa rendición. Cada vez que elegimos rendirnos a Dios antes de luchar, estamos permitiendo que el Espíritu Santo pelee por nosotros, y Él nunca pierde una batalla. La lujuria intenta impulsarnos a actuar rápidamente, a reaccionar de manera automática, a desesperarnos por alcanzar la victoria. Pero la palabra de Dios nos llama a detenernos, a rendirnos primero, a reconocer la verdadera fuente de nuestra fortaleza. Porque solo cuando estamos bajo la protección de la mano de Dios, podemos levantar nuestra voz con autoridad. Y cuando lo hacemos, el enemigo no puede permanecer, tiene que huir. Ese es el secreto de Santiago 4, versículo 7. No luches solo, lucha rendido, y verás cómo el poder del cielo se manifiesta en tu debilidad. Ahí es donde el fuego de la tentación se apaga y la verdadera victoria comienza. El séptimo versículo de gran poder para vencer la lujuria lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. En este pasaje,
El apóstol Pablo revela que la verdadera transformación espiritual no ocurre simplemente modificando nuestras acciones externas, sino renovando profundamente nuestra manera de pensar. Él nos exhorta diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este fragmento nos conduce directamente a la raíz del problema que enfrentamos. La batalla contra la lujuria no se gana a través de un control mental forzado, sino mediante una transformación profunda de nuestra estructura de pensamiento desde su interior. Muchas personas creen que la victoria espiritual radica en resistir los pensamientos impuros en el momento en que aparecen. Sin embargo, el principio que Pablo nos enseña aquí trasciende esa idea. No esperemos pasivamente a que la tentación nos alcance para entonces reaccionar. La clave está en prepararnos de antemano, renovando nuestras mentes de manera constante con la verdad que emana de Dios. Un error común entre los creyentes es buscar una transformación superficial en su conducta externa, sin permitir que se produzca una verdadera metamorfosis en su interior. Y no es una coincidencia que la palabra griega utilizada para transformaos sea metamorphomai, la misma que se emplea para describir la asombrosa transformación de una oruga en una mariposa. No se trata simplemente de mejorar ligeramente nuestro comportamiento, sino de convertirnos en una criatura completamente nueva, con una mente reconfigurada por la presencia divina de Dios. Aquí reside el secreto fundamental. Una mente renovada no anhela lo mismo que una mente dominada por la carne. Esto implica que el objetivo primordial no es solo aprender a resistir la tentación cuando se presenta, sino permitir que nuestra mente sea moldeada progresivamente por la palabra de Dios hasta que lo impuro deje de resultarnos atractivo, hasta que el pecado pierda su sabor y nuestro espíritu se deleite genuinamente en lo santo. Una práctica poderosa que podemos incorporar a nuestra rutina diaria es dedicar unos minutos cada mañana a anticipar los posibles escenarios de tentación que podríamos enfrentar a lo largo del día. Luego, visualicemos con claridad cómo reaccionaremos con dominio propio, con firmeza y con sabiduría. Recitemos versículos bíblicos que nos fortalezcan. Reafirmemos nuestra identidad como hijos de Dios. Imaginemos el momento de la prueba y cómo saldremos victoriosos. Este ejercicio mental crea caminos espirituales dentro de nuestra mente que tienen el potencial de activarse de manera casi automática cuando la tentación realmente aparezca. Esto no se trata simplemente de psicología positiva. Es una preparación espiritual, activa y fundamental. Jesús mismo venció al adversario en el desierto no porque improvisara en ese momento, sino porque la palabra de Dios ya habitaba profundamente en su ser, viva, activa y lista para ser utilizada en el momento preciso. Y esto es precisamente lo que Pablo nos enseña en su carta a los Romanos. En el capítulo 12, versículo 2, si anhelamos experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, el primer paso crucial es renovar nuestra forma de pensar. Porque una mente que ha sido transformada por la presencia de Dios no necesita luchar constantemente desde la represión y la frustración, sino que camina en libertad, porque sus deseos más profundos han sido radicalmente transformados. Aquello que antes ejercía un dominio absoluto sobre nosotros ya no tiene ese control, y lo que antes nos seducía con fuerza ha perdido su atractivo. Y es precisamente este cambio interior lo que hace que la santidad sea una realidad posible, tangible y permanente en nuestras vidas. La lujuria pierde su poder cuando el alma se sacia de lo eterno, y este proceso transformador comienza no modificando nuestros hábitos superficialmente, sino permitiendo que el Espíritu Santo realice una obra profunda de renovación en nuestro interior. Allí, en lo más profundo de nuestra mente renovada, es donde se gesta la verdadera victoria.
El espíritu de lujuria que opera con tanta fuerza en el mundo moderno no es simplemente una manifestación de deseos desordenados o impulsos difíciles de controlar. Según la perspectiva de la palabra de Dios, su influencia es mucho más profunda y compleja. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos revela una verdad espiritual trascendental que transforma por completo nuestra comprensión de esta lucha al afirmar: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo crucial desenmascara la verdadera naturaleza de la batalla que enfrentamos. Pablo deja muy claro que detrás de cada tentación, de cada imagen provocadora, de cada pensamiento impuro que asalta nuestra mente, no se encuentra únicamente una debilidad humana, sino una estructura espiritual organizada y estratégica, cuyo propósito fundamental es contaminar, distraer y, en última instancia, destruir al creyente desde su interior. El espíritu de lujuria no actúa de manera aleatoria o caótica. Por el contrario, observa atentamente, espera pacientemente y estudia los patrones de comportamiento de nuestra alma para poder tender trampas personalizadas, diseñadas específicamente para cada individuo. En el contexto del mundo moderno, estas trampas han adoptado formas cada vez más sutiles, más omnipresentes y más normalizadas socialmente. La lujuria se disfraza hábilmente de entretenimiento, de humor, de expresión de una supuesta libertad personal, y se infiltra en nuestros hogares a través de pantallas de todo tipo, redes sociales, conversaciones aparentemente inofensivas y contenidos que a primera vista parecen inocentes. Aquello que en épocas pasadas se consideraba impuro y condenable, hoy en día es celebrado y promovido. Lo que antes generaba vergüenza y pudor, ahora se exhibe sin recato como una forma legítima de expresión. Y todo esto está intrínsecamente conectado a una batalla espiritual invisible para muchos, pero profundamente activa y con consecuencias eternas. Efesios 6, versículo 12 nos advierte que no podemos combatir estos ataques como si fueran meros problemas de conducta o fallas de carácter. No se trata simplemente de esforzarnos por tener más autocontrol o de intentar doblegar nuestra voluntad con mayor firmeza. La clave radica en reconocer que necesitamos revestirnos de las armas del Espíritu Santo, utilizando el discernimiento espiritual, la oración constante, la verdad de la palabra de Dios y la protección que nos brinda la cobertura celestial. Esta no es fundamentalmente una guerra psicológica que se libra en el terreno de nuestros pensamientos. Es en esencia una guerra espiritual con implicaciones eternas. Una de las formas más efectivas que tiene este espíritu de lujuria para operar en nuestras vidas es a través de la normalización progresiva de lo impuro. Aquello que hoy toleramos pasivamente en nuestra mente, mañana tendrá un poder mucho mayor para dominar nuestro corazón. Aquello que permitimos entrar una sola vez en la pantalla de nuestros dispositivos se convierte en una puerta abierta de par en par para hábitos destructivos que terminan por esclavizarnos. Y es por eso que el creyente debe vivir en un estado de alerta espiritual constante, no con paranoia o temor constante, pero sí con una vigilancia activa. La lujuria encuentra su camino e irrumpe en aquellos lugares donde no hay vigilancia, se alimenta de la negligencia espiritual y crece en la oscuridad de aquello que no confesamos ni llevamos a la luz. Pero la carta a los Efesios no nos deja sin esperanza. Si Pablo nos revela la identidad y la estrategia de nuestro enemigo espiritual, también nos proporciona la clave fundamental para la victoria. Reconoce con quién estás luchando y ajusta tu estrategia de combate en consecuencia. Deja de intentar pelear esta batalla únicamente con tus fuerzas humanas y comienza a guerrear en el ámbito del espíritu. Utiliza las armas espirituales que Dios te ha provisto: la palabra de Dios, la alabanza sincera, la intercesión ferviente,
el poder del ayuno y el compañerismo con otros creyentes que se esfuerzan por caminar en santidad. No intentes enfrentarte a un ejército espiritual con armamento meramente humano. No te lances a la batalla espiritual sin preparación, mientras el adversario acecha en cada rincón de tu rutina diaria. Cuando comprendes que detrás de la lujuria se esconde un sistema espiritual complejo, meticulosamente diseñado para debilitar tu conexión íntima con Dios, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no se trata simplemente de resistir por temor a la vergüenza o por mantener una buena reputación ante los demás, sino de proteger tu alma como un territorio sagrado e inviolable que no puede ser profanado ni invadido. Efesios 6, versículo 12 es un llamado urgente a tomar en serio esta lucha trascendental, porque el enemigo no siente temor alguno por aquellos que ignoran su existencia y sus maquinaciones, pero sí retrocede con terror ante aquellos que se despiertan a la realidad espiritual, se revisten con la armadura completa de Dios y deciden caminar en la luz divina con los ojos bien abiertos y el espíritu constantemente alerta. Es en ese punto crucial donde se establece un terreno seguro y firme. Es allí donde el espíritu de lujuria pierde gradualmente su influencia opresiva. Es allí donde el creyente avanza con determinación, no como una víctima indefensa, sino como un guerrero valiente y fortalecido por la gracia de Dios. En ocasiones, cuando hablamos de libertad espiritual, puede parecer un concepto abstracto, meramente teórico o reservado para unos pocos privilegiados. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras, la libertad es presentada como algo tangible, visible y profundamente transformador. Y existe una historia poderosa que ilustra esta verdad con una fuerza que estremece el alma. La historia del endemoniado Gadareno, narrada con detalle en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Este hombre no era simplemente alguien confundido o con heridas emocionales. Estaba completamente subyugado por una fuerza oscura y maligna, aislado por completo de la sociedad, viviendo en medio de tumbas y destrozando cadenas con una furia aterradora que sembraba el pánico entre todos los que lo conocían. La sociedad lo había abandonado a su suerte, pero Jesús en su infinita misericordia no lo hizo. Cristo cruzó todo un mar agitado para llegar directamente a él, demostrando de manera inequívoca que para Dios no existen distancias infranqueables, ni tormentas lo suficientemente poderosas como para impedir una intervención divina. Cuando un alma se encuentra cautiva y desesperada, lo que ocurrió aquel día fue mucho más que una simple liberación, fue una restauración completa e integral. Aquel hombre que momentos antes gritaba desnudo y atormentado entre los sepulcros, terminó vestido, completamente cuerdo y sentado humildemente a los pies de Jesús. Y aquí radica una verdad poderosa y reveladora: la lujuria, aunque a veces pueda parecer una lucha interna y silenciosa, tiene el potencial de convertirse en una prisión espiritual tan real y opresiva como la que experimentó este hombre. Puede aislarte de tus seres queridos, puede hacerte vivir rodeado de una muerte emocional profunda y desgarradora, y puede hacerte sentir que no existe esperanza alguna de redención o retorno a una vida plena. Pero este pasaje bíblico grita con fuerza lo contrario. Cristo no solo posee el poder absoluto para liberar a los cautivos, sino que anhela hacerlo con todo su corazón. El Gadareno no buscó la sanidad a través de palabras elocuentes o largas y elaboradas oraciones. Su acto fue mucho más sencillo y profundo. Corrió desesperadamente hacia Jesús. Y esta es la clave fundamental. La verdadera libertad espiritual comienza en el preciso instante en que dejas de huir de la presencia de Dios y en cambio comienzas a correr hacia Él con todo tu ser. Incluso si sientes que tus cadenas aún te atan con fuerza. Hoy en día, existen innumerables testimonios reales que reflejan esta misma verdad transformadora. Hombres y mujeres que vivieron durante años esclavizados por deseos impuros, presos de hábitos ocultos, que los llenaban de vergüenza y los quebrantaban por dentro,
han sido completamente transformados y restaurados por un encuentro genuino y personal con el poder sanador de Dios. No se trató de una mejoría gradual y superficial, sino de una intervención divina y milagrosa. Al igual que el Gadareno, pasaron de la oscuridad más profunda a la luz radiante de la esperanza, de la opresión y el tormento a la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la soledad y el aislamiento a una comunión profunda y restauradora con Dios y con los demás. Y lo más impactante de todo es que después de ser liberado de su terrible tormento, este hombre no pidió regresar a su vida anterior ni a sus antiguas costumbres. Su único deseo era seguir a Jesús, caminar junto a Él y aprender de su sabiduría. Porque cuando Dios te libera de verdad, el alma se enamora perdidamente de la santidad y ya no anhela regresar a las tinieblas que antes la consumían por completo. Este relato bíblico no es una simple alegoría simbólica, ni una historia lejana y desconectada de nuestra realidad actual. Es una demostración viva y palpable de lo que Jesús continúa haciendo hoy en el corazón de aquellos que claman por su ayuda. Él no teme tu oscuridad más profunda. Él no se escandaliza por tus cadenas más pesadas. Su único deseo es que corras hacia Él con un corazón contrito y humillado. Y cuando lo haces, comienza la obra más hermosa y maravillosa. Una libertad que no solo te separa del pecado y sus destructivas consecuencias, sino que te restaura por completo desde lo más profundo de tu ser. Así como Jesús viajó hasta la región de Gadara por un solo hombre que clamaba por su ayuda, hoy ha venido hasta ti, en este preciso momento, y no se irá sin antes mostrarte que no existe abismo tan profundo ni oscuridad tan impenetrable que su poder infinito no pueda alcanzar. Porque donde su presencia se manifiesta con poder, las cadenas que te atan se rompen en pedazos y tu alma vuelve a respirar la libertad que solo Él puede ofrecer. No es una mera coincidencia que el enemigo despliegue sus ataques con mayor intensidad, precisamente en aquellas áreas de nuestra vida donde existe un vacío emocional no sanado. Detrás de muchos impulsos de deseo impuro, a menudo se esconden heridas internas profundas que claman desesperadamente por atención, por consuelo genuino y por una aceptación incondicional. Y una de las historias más poderosas de la Biblia que revela esta profunda conexión entre las heridas del corazón y los deseos impuros es el encuentro transformador de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, se nos relata que esta mujer llegó al pozo completamente sola, a una hora inusual en la que nadie más acostumbraba a ir. No solo llevaba consigo un cántaro vacío para llenarlo de agua, sino también una vida marcada por relaciones rotas y fallidas, por el doloroso rechazo social y por un corazón profundamente fatigado de buscar satisfacción en lugares equivocados y pasajeros. Había tenido 5 maridos, y el hombre con el que vivía en ese momento ni siquiera era su esposo. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor, no se enfocó en sus errores del pasado ni en sus circunstancias presentes. Él fue mucho más profundo, buscando la raíz de su sufrimiento. Cristo no vino a juzgarla ni a condenarla por sus elecciones, sino a ofrecerle aquello que ningún otro ser humano había podido darle jamás: agua viva, una fuente de satisfacción eterna que saciaría la sed más profunda de su alma. Porque él sabía perfectamente que su comportamiento externo era tan solo el síntoma visible de una sed espiritual, mucho más profunda y significativa. No se trataba simplemente de un problema de conducta superficial. Era una necesidad apremiante del alma, una necesidad desesperada de ser amada incondicionalmente, de ser valorada por quien realmente era y de ser restaurada integralmente. Y esta es la clave fundamental que muchos pasan por alto en su lucha contra la lujuria. Los hábitos impuros muchas veces no nacen de una rebeldía deliberada y consciente contra Dios o sus mandamientos, sino que surgen de profundas carencias emocionales que no han sido tratadas ni sanadas adecuadamente. El corazón herido busca desesperadamente algún tipo de alivio,
y la mente confundida busca un escape momentáneo del dolor. Y es precisamente en este punto de vulnerabilidad donde el enemigo astutamente se aprovecha, presentando placeres temporales y fugaces como soluciones permanentes y satisfactorias. Pero Jesús no ofrece simples alivios momentáneos, Él ofrece sanidad completa y duradera para el alma. Con tan solo unas pocas palabras llenas de amor y verdad, expuso con claridad la realidad de la vida de esta mujer, no con la intención de humillarla o avergonzarla, sino con el propósito redentor de liberarla de las cadenas que la ataban. Le demostró que conocía cada detalle de su historia personal, y a pesar de todo, la miraba con una dignidad y un amor incondicionales. Muchos de los que luchan intensamente contra la invasión de pensamientos impuros, lo hacen porque arrastran consigo vacíos emocionales profundos que han intentado llenar de innumerables maneras, buscando una satisfacción esquiva en fuentes terrenales. Sin embargo, cuando el alma experimenta una sed profunda de significado y propósito, ninguna fuente puramente humana puede ofrecer una satisfacción duradera. Solo Cristo, en su infinita gracia, tiene el poder de saciar esa sed espiritual de una manera completa y transformadora. Y cuando Él lo hace, la saciedad es tan profunda y genuina que ya no sentimos la necesidad compulsiva de volver a esos mismos lugares de dolor disfrazado de placer momentáneo. Después de su encuentro trascendental con Jesús, la mujer samaritana dejó su cántaro junto al pozo. Este detalle aparentemente pequeño encierra un peso espiritual profundo. Aquello que la había llevado hasta ese lugar ya no era necesario, porque quien encuentra a Jesús y bebe abundantemente de su verdad eterna, ya no necesita buscar en fuentes externas lo que solo el cielo puede ofrecer en plenitud. Esa mujer que antes era marginada y excluida por la sociedad, se transformó en una voz poderosa, en un puente de conexión y en una mensajera ferviente de la gracia divina. Porque el alma que es sanada y restaurada por el amor incondicional de Dios, deja de esconderse en la vergüenza y, con esa sanidad interior, también desaparece la necesidad apremiante de intentar llenar los vacíos del corazón con cosas que, en última instancia, nunca logran satisfacer verdaderamente. Jesús sigue esperando pacientemente junto al pozo de nuestras vidas, no con una actitud de condena o juicio, sino con un corazón lleno de amor y un deseo profundo de sanarnos, no para señalar con el dedo nuestra historia pasada, sino para transformarla desde la raíz misma. Y cuando eso sucede, cuando su agua viva y refrescante llena aquellos lugares de nuestro ser que antes estaban áridos y sedientos, el alma encuentra un descanso verdadero y la fuerza de la tentación disminuye significativamente. Caer en la tentación no representa el final de nuestra historia. Aunque el enemigo de nuestras almas grite con fuerza que todo está perdido, que ya no hay esperanza de redención para nosotros y que Dios se ha apartado de nuestro lado, la palabra de Dios nos muestra persistentemente lo contrario. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, se narra una escena impactante que revela el corazón compasivo y misericordioso del cielo frente al pecado y a la abrumadora sensación de culpa. Una mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y llevada a la fuerza ante Jesús, no con la intención de que fuera restaurada y perdonada, sino con el malévolo propósito de utilizarla como una trampa para desacreditar a Jesús. Los líderes religiosos, llenos de hipocresía y legalismo, exigían su lapidación. Los acusadores ya tenían las piedras preparadas en sus manos, listos para ejecutar la sentencia. Pero Jesús tenía algo infinitamente más poderoso que la ley: la gracia inmerecida. Él no justificó su pecado ni negó su falta, pero tampoco permitió que la condenación tuviera la última palabra en esa situación. Mientras los hombres se llenaban de furia ciega y un moralismo vacío, Jesús se inclinó en silencio y comenzó a escribir algo en la tierra. Y luego, con una autoridad serena pero firme, pronunció estas palabras, que resonarían por toda la eternidad: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno a uno, comenzando por los más ancianos y terminando por los más jóvenes,
Todos los acusadores se fueron retirando, avergonzados por la convicción de su propia conciencia. La mujer quedó completamente sola, pero no desamparada ni abandonada. Quedó sola con aquel que no había venido para destruirla, sino para levantarla con amor y misericordia. Las palabras que Jesús le dirigió fueron claras, llenas de verdad y de una ternura incomparable. Ni yo te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Esta es la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. No se trata de justificar el error o minimizar la gravedad del pecado, pero tampoco de permitir que nos quedemos atrapados indefinidamente en la culpa y la vergüenza. Jesús no la deja caer en la desesperación de la vergüenza, pero tampoco la deja en el mismo estado en el que la encontró. La levanta con gracia y la envía hacia un futuro transformado. Y ese es exactamente el mismo corazón, lleno de amor y misericordia que Dios tiene por ti. Porque en la lucha constante contra la impureza, habrá momentos de debilidad humana. Es posible que tropieces, es posible que caigas en la tentación, pero lo crucial no es si caíste o no, sino si estás dispuesto a permitir que Jesús te levante con su poder restaurador. La condenación solo te hunde más profundamente en la desesperación. La gracia divina, en cambio, te limpia, te sostiene con firmeza y te impulsa hacia un nuevo comienzo, lleno de esperanza. Muchos creyentes viven atrapados en un ciclo vicioso de culpa y autocondenación. Piden perdón a Dios con sus labios, pero en lo profundo de su corazón no se permiten recibirlo plenamente. Oran con fervor, pero continúan sintiéndose sucios, indignos y rechazados. Y el enemigo, astuto y engañador, se aprovecha precisamente de ese sentimiento de culpa para mantenerlos paralizados y sin avanzar en su camino de fe. Pero si Jesús mismo, quien tiene toda la autoridad para juzgar, no te acusa ni te condena, ¿por qué seguir viviendo como si fueras un condenado? Esta poderosa historia bíblica nos enseña que el milagro más grande no ocurre cuando nunca fallamos, sino cuando, incluso después de haber caído, encontramos los brazos abiertos de nuestro Salvador extendidos hacia nosotros. No estás llamado a vivir aplastado por el peso de tus errores pasados. Estás llamado a levantarte con la fuerza que proviene de la palabra de aquel que nunca se aparta de ti, incluso en los momentos más oscuros de tu vida. Después de ese encuentro transformador junto al templo, aquella mujer nunca volvió a ser la misma, no solo porque fue perdonada y absuelta de su pecado, sino porque fue vista con amor, valorada por quien realmente era, y restaurada en su dignidad como hija de Dios. Y tú también puedes experimentar esa misma transformación radical en tu vida. Si has tropezado, si has cedido a la fuerza del deseo impuro, si te has alejado del camino que sabías que era el correcto, no huyas de la presencia de Dios. Corre desesperadamente hacia Él, porque solo Él tiene el poder de mirar tu peor momento y seguir llamándote por tu verdadero nombre, con un amor incondicional que trasciende tus errores. Jesús no vino a este mundo para lanzar piedras de juicio contra nosotros, sino para construir con gracia y paciencia los cimientos firmes de una vida completamente nueva. Y cada caída que pones humildemente en sus manos amorosas, Él tiene el poder de transformarla en un peldaño que te impulse hacia tu completa restauración. Aquí no termina tu historia. De hecho, aquí puede comenzar una historia completamente nueva, llena de esperanza y propósito divino. Nada tiene el poder de romper las cadenas que atan nuestra alma como un corazón que se rinde por completo a Dios en oración ferviente y a través de la disciplina espiritual del ayuno. Hay batallas espirituales que no se ganan únicamente con la fuerza de voluntad humana ni con repetidos intentos fallidos. Hay cadenas de opresión que solo pueden ser rotas con armas espirituales mucho más profundas y poderosas. Y esto es precisamente lo que nos revela el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 6. Cuando el Señor pregunta con autoridad divina, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este versículo no está hablando de un mero acto religioso vacío de significado, ni de un sacrificio físico sin una motivación espiritual genuina. Está hablando de una herramienta espiritual poderosa y eficaz, diseñada por Dios mismo para liberar el alma de todo aquello que la oprime desde su interior. Cuando el deseo impuro se convierte en un hábito persistente y arraigado, cuando el pensamiento se ha contaminado una y otra vez, cuando la lucha contra la tentación parece interminable y agotadora, es el momento de profundizar nuestra búsqueda de Dios, y el ayuno se presenta como ese camino revelador. ¿Por qué el ayuno es tan efectivo? Porque no solo disciplina nuestro cuerpo físico, sino que también alinea nuestro espíritu con la voluntad de Dios, limpia nuestra mente de distracciones y agudiza nuestro discernimiento espiritual. Al abstenernos voluntariamente de aquello que nutre nuestra naturaleza carnal y nuestros deseos terrenales, le estamos diciendo a Dios y a nuestra propia alma que nuestra hambre y sed por lo eterno son infinitamente más fuertes y significativas que cualquier apetito pasajero o gratificación momentánea. Estamos silenciando la voz del deseo carnal para que la voz clara y poderosa del Espíritu Santo pueda elevarse con claridad en nuestro interior. Isaías 58 no habla de un ayuno ritualista y superficial, sino de un ayuno con un propósito específico y profundo: romper los yugos de la esclavitud, liberar a los oprimidos, desatar las ligaduras de la maldad. Y muchos creyentes no han experimentado una verdadera y duradera libertad de la lujuria precisamente porque han luchado únicamente desde la superficie, intentando controlar sus acciones externas sin abordar la raíz del problema en su espíritu. Han orado, sí, y han confesado sus pecados también, pero no han ido al nivel más profundo, donde la carne se somete humildemente a la voluntad de Dios, donde el alma se humilla ante su presencia y donde el espíritu se fortalece con su poder divino. El ayuno, cuando se une a una oración sincera y ferviente, posee un poder transformador que va mucho más allá de la simple privación de alimentos. No solo tiene la capacidad de quebrantar hábitos profundamente arraigados, sino que también rompe las estructuras internas que les daban origen. Actúa como un proceso de purificación espiritual, vaciando nuestro interior de aquello que está contaminado para que Dios pueda llenarlo con su santidad divina. No se trata de un acto de magia superficial, sino de un proceso divino cuidadosamente diseñado, donde lo impuro gradualmente pierde su poder y lo eterno toma el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Cuando tomas la decisión consciente de ayunar, no estás simplemente dejando de comer, estás declarando una guerra espiritual contra las fuerzas de la oscuridad que buscan controlar tu vida. Estás afirmando con convicción: mi alma ya no será gobernada por impulsos pasajeros ni por los deseos de la carne. Será gobernada por el Espíritu del Dios vivo. Y esta declaración tiene un peso significativo en el mundo invisible, porque existen ataduras espirituales que no cederán hasta que el creyente se pare firme en esa dimensión de fuego espiritual, con una entrega total y una determinación inquebrantable. Isaías 58, versículo 6 nos recuerda poderosamente que el ayuno que agrada a Dios no solo purifica nuestro interior, sino que también nos libera de las cadenas que nos atan. Libera nuestra mente de pensamientos obsesivos y repetitivos, libera nuestro corazón de apegos destructivos que nos impiden avanzar y libera nuestra alma de esa sensación persistente de derrota que a veces se apodera de nosotros después de cada caída en la tentación. Muchos creyentes han experimentado transformaciones radicales y profundas en sus vidas al combinar una oración constante y ferviente con un ayuno intencional y dirigido, no porque el acto de ayunar tenga un mérito intrínseco en sí mismo, sino porque se convierte en una llave espiritual que abre las puertas de nuestra alma a una intervención más profunda y poderosa del Espíritu Santo. Si has intentado diversas estrategias para vencer la lujuria y sigues sintiéndote atrapado en su ciclo, tal vez esta sea una invitación divina a ascender a un nivel completamente nuevo de experiencia espiritual, un nivel donde el dominio propio deja de ser una lucha constante y agotadora,
para convertirse en el fruto natural de una vida completamente saturada de la presencia transformadora de Dios. Porque donde hay un ayuno genuino, realizado con un corazón sincero y un propósito claro, hay poder espiritual disponible. Y donde hay poder divino manifestándose, las cadenas de la esclavitud no pueden permanecer por mucho tiempo. En un mundo que constantemente bombardea nuestros sentidos con una avalancha de imágenes, sonidos y mensajes cuidadosamente diseñados para despertar deseos impuros y malsanos, la protección de nuestra alma debe comenzar por ser diligentes en proteger lo que permitimos entrar en ella a través de nuestros sentidos. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, comprendió esta verdad con una claridad asombrosa hace miles de años, cuando declaró con firmeza en Job 31, versículo 1, «Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Esta declaración no es simplemente una frase piadosa o una expresión religiosa superficial. Es una estrategia espiritual fundamental y poderosa. Job no esperó pasivamente a ser tentado para entonces reaccionar impulsivamente. En cambio, se anticipó al peligro potencial con una decisión firme y consciente, estableciendo límites claros para proteger su corazón y su mente. La lucha contra la lujuria no comienza en el momento en que el deseo impuro aparece en nuestra mente. Comienza mucho antes, en la elección deliberada de qué vamos a mirar, qué vamos a escuchar y a qué tipo de influencias vamos a exponernos en nuestra vida diaria. En un entorno cultural donde lo provocador se normaliza y se promueve abiertamente a través de diversos medios, el creyente no puede permitirse vivir sin filtros espirituales bien definidos. Nuestros ojos son como puertas a nuestra alma, nuestros oídos también son portales de influencia, y nuestra mente es el campo de batalla donde se libran las más intensas luchas espirituales. Si no cerramos diligentemente estas puertas a las influencias impuras, lo contaminado no tardará en infiltrarse y echar raíces en lo más profundo de nuestro ser. El pacto con nuestros ojos no es una promesa emocional vacía, sino un compromiso diario y constante de vivir con intención y pureza. Es decidir activamente que no vamos a alimentar nuestra mente con aquello que debilita nuestra alma y nos aleja de Dios. Es decir, un firme no a todo aquello que, aunque parezca inofensivo en la superficie, tiene el potencial de sembrar semillas de impureza en lo profundo de nuestro corazón. Lo que vemos hoy sin darle importancia será probablemente lo que nuestra mente recordará vívidamente mañana, especialmente en aquellos momentos de soledad y vulnerabilidad. Por eso, el discernimiento espiritual debe preceder siempre a la exposición a cualquier tipo de contenido. Y no se trata solo de lo que vemos con nuestros ojos. Nuestros oídos también son canales espirituales cruciales. Las conversaciones cargadas de doble sentido, las canciones cuya letra exalta lo impuro, los contenidos audiovisuales que disfrazan la inmoralidad bajo la apariencia de humor o arte. Todo esto contribuye gradualmente a moldear nuestra manera de pensar, y lo que moldea nuestra mente inevitablemente termina guiando nuestras decisiones y acciones. Por esta razón fundamental, el creyente necesita establecer un sistema de protección espiritual diario y constante, un sistema que no se base en una lista rígida de reglas externas, sino en convicciones profundas arraigadas en su corazón. Esta rutina espiritual debe incluir la oración ferviente en la mañana para consagrar nuestros sentidos a Dios, la meditación constante en la palabra de Dios para renovar nuestra mente con la verdad divina, y una vigilancia activa y consciente sobre todo aquello que consumimos a lo largo del día a través de nuestros sentidos. Esto no es legalismo religioso, es simplemente sabiduría práctica para la guerra espiritual en la que estamos inmersos. Si Job, un hombre reconocido por su integridad y su profundo temor de Dios, sintió la necesidad de hacer un pacto solemne con sus ojos, cuánto más nosotros, que vivimos rodeados de una multiplicidad de estímulos diseñados para despertar deseos impuros. El enemigo no necesita que caigas completamente hoy, le basta con que bajes la guardia aunque sea un poco cada día. Por eso nuestra protección espiritual no puede ser ocasional o intermitente. Debe ser intencional,
constante y vigilante. Hacer un pacto con tus ojos significa decidir que tu mirada será santa, que tus pensamientos no serán un vertedero de la basura que el mundo impone constantemente, sino un jardín fértil donde el Espíritu Santo pueda sembrar semillas de vida eterna. Y esa decisión tiene un poder inmenso, porque cuando eliges conscientemente filtrar lo que entra en tu alma, también estás definiendo lo que crecerá y dará fruto dentro de ti. El corazón no se contamina de un día para otro, pero tampoco se purifica instantáneamente. Es un proceso diario de elección consciente. Un proceso donde cada imagen impura que ignoramos, cada contenido que evitamos, cada conversación que rechazamos por amor a la pureza, es una semilla de libertad que se planta profundamente en lo más íntimo de nuestra alma. Así como Job tomó la firme decisión de hacer un pacto con sus ojos, hoy también tú puedes levantar ese muro invisible de protección espiritual. Una defensa sólida construida con determinación, discernimiento y una profunda devoción a Dios. Porque en un mundo saturado de sombras y oscuridad espiritual, aquellos que guardan diligentemente sus sentidos caminan en la luz de la verdad. No se trata de aparentar una pureza superficial, ni de cumplir con una serie de reglas externas para sentirnos superiores a los demás. La santidad verdadera no es una pose religiosa, es una transformación profunda del corazón que se refleja de manera natural en nuestra forma de vivir cada día. En su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16, el apóstol Pedro nos llama con palabras directas y llenas de propósito, exhortándonos como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este llamado divino no es una carga pesada ni una exigencia imposible. Es más bien una invitación amorosa a experimentar una vida completamente distinta, una existencia separada para Dios, consagrada a sus propósitos eternos y llena de un significado trascendente. La santidad no es un requisito previo para ser amado por Dios, es el resultado glorioso de haber sido alcanzado y transformado por su amor incondicional. Muchos confunden erróneamente la santidad con rigidez extrema y falta de alegría. Creen que vivir en santidad implica estar en una lucha constante contra todo lo que nos rodea, viviendo reprimidos y sin experimentar ningún tipo de gozo. Pero la realidad es todo lo contrario. La verdadera santidad es libertad genuina. Es vivir sin las cadenas del pecado y la culpa. Es tener un corazón tan profundamente alineado con el corazón de Dios, que lo impuro gradualmente pierde su atractivo engañoso y lo sagrado se convierte en nuestro mayor deleite y nuestra más profunda pasión. Pedro nos llama enfáticamente a no conformarnos más con los deseos y las pasiones de nuestra antigua manera de vivir, cuando aún estábamos en ignorancia de la verdad divina. El ayuno, cuando se combina con una oración genuina y sincera, trasciende la simple abstinencia de alimentos. Tiene el poder de desmantelar hábitos arraigados, romper las estructuras internas que les sirven de base y purificar nuestro ser para que Dios pueda llenarnos con su santidad. No se trata de un acto mágico, sino de un proceso divino mediante el cual lo impuro pierde su dominio y lo eterno toma su lugar legítimo en nuestro corazón. Al decidir ayunar, no solo privas a tu cuerpo de alimento, sino que declaras una firme guerra espiritual contra las fuerzas que intentan esclavizar tu alma. Estás proclamando, mi espíritu ya no será gobernado por impulsos momentáneos, sino por la guía del Dios vivo. Esta declaración tiene un impacto significativo en el reino espiritual, porque hay ataduras que no se romperán hasta que el creyente se posicione en esa dimensión de entrega total, determinación inquebrantable y fervor espiritual. Isaías 58, versículo 6 nos recuerda que el ayuno que agrada a Dios no solo limpia nuestro interior, sino que también nos libera de las opresivas cadenas del pecado. Libera nuestra mente de pensamientos obsesivos y recurrentes, libera nuestro corazón de apegos dañinos y libera nuestra alma de esa sensación persistente de derrota
que a menudo nos embarga después de cada tropiezo. Numerosas personas han experimentado transformaciones profundas y radicales al combinar la oración constante y ferviente con el ayuno intencional y enfocado. No porque el ayuno posea algún mérito intrínseco, sino porque actúa como una llave que abre las puertas de nuestra alma a una intervención más profunda y poderosa del Espíritu Santo. Si te has esforzado de muchas maneras y aún te sientes atrapado en quizás esta sea una invitación divina a ascender a un nuevo nivel de experiencia espiritual, un nivel donde el dominio propio deja de ser una lucha constante y agotadora para convertirse en el fruto natural de una vida saturada de la presencia transformadora de Dios. Porque donde hay un ayuno genuino, realizado con un corazón sincero y un propósito claro, hay un poder espiritual disponible para nosotros, y donde el poder divino se manifiesta, las cadenas de la esclavitud no pueden permanecer por mucho tiempo. En un mundo que incesantemente bombardea nuestros sentidos con una avalancha de imágenes, sonidos y mensajes diseñados para despertar deseos impuros y malsanos, la protección efectiva de nuestra alma debe comenzar con una diligente vigilancia sobre lo que permitimos entrar en ella a través de nuestros ojos, oídos y mente. Job, un hombre reconocido por su integridad y profunda reverencia hacia Dios, comprendió esta verdad fundamental hace siglos cuando declaró, con convicción en Job 31, versículo 1, «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?» Esta declaración no es meramente una expresión religiosa superficial, sino una estrategia espiritual esencial. Job no esperó pasivamente a ser confrontado por la tentación, para luego reaccionar impulsivamente. En cambio, anticipó el peligro potencial con una decisión firme y consciente, estableciendo límites claros para salvaguardar su corazón y su mente. La lucha contra la lujuria no se inicia en el momento en que el deseo impuro asalta nuestra mente. Comienza mucho antes, en la elección deliberada de qué decidimos mirar, qué elegimos escuchar y a qué tipos de influencias nos exponemos en nuestra vida cotidiana. En un entorno cultural donde lo provocativo se normaliza y se promueve abiertamente a través de diversos medios, el creyente no puede permitirse vivir sin filtros espirituales bien definidos y constantemente activos. Nuestros ojos actúan como portales hacia nuestra alma. Nuestros oídos también son conductos de influencia, y nuestra mente es el campo de batalla donde se libran las contiendas espirituales más intensas. Si no cerramos diligentemente estas puertas a las influencias impuras, lo contaminado inevitablemente se infiltrará y echará raíces en lo más profundo de nuestro ser. El pacto con nuestros ojos no es una promesa emocional fugaz, sino un compromiso diario y constante de vivir con intención y pureza. Es decidir activamente que no vamos a alimentar nuestra mente con aquello que debilita nuestra alma y nos aleja de Dios. Es decir, un firme no a todo aquello que, aunque en apariencia parezca inofensivo, tiene el potencial de sembrar semillas de impureza en lo profundo de nuestro corazón. Lo que observamos hoy sin darle mayor importancia será probablemente lo que nuestra mente recordará vívidamente mañana, especialmente en aquellos momentos de soledad y vulnerabilidad. Por esta razón crucial, el discernimiento espiritual debe preceder siempre a nuestra exposición a cualquier tipo de contenido. Y no se limita únicamente a lo que vemos, nuestros oídos también son canales espirituales de gran importancia. Las conversaciones cargadas de doble sentido, las canciones cuyas letras exaltan lo impuro, los contenidos audiovisuales que disfrazan la inmoralidad bajo la máscara del humor o el arte. Todo esto contribuye gradualmente a moldear nuestra manera de pensar, y lo que moldea nuestra mente, en última instancia, termina guiando nuestras decisiones y acciones. Por esta razón fundamental, el creyente necesita establecer un sistema de protección espiritual diario y constante. Un sistema que no se base en una lista rígida de reglas externas, sino en convicciones profundas arraigadas en su corazón. Esta rutina espiritual debería incluir la oración ferviente en la mañana,
para consagrar nuestros sentidos a Dios, la meditación constante en la palabra de Dios, para renovar nuestra mente con la verdad divina y una vigilancia activa y consciente sobre todo aquello que consumimos a lo largo del día a través de nuestros sentidos. Esto no es legalismo religioso, es simplemente sabiduría práctica esencial para la guerra espiritual en la que todos estamos inmersos. Si Job, un hombre reconocido por su integridad y su profundo temor de Dios, sintió la necesidad apremiante de establecer un pacto solemne con sus ojos, cuanto más nosotros que vivimos rodeados de una multiplicidad de estímulos diseñados específicamente para despertar deseos impuros. El enemigo no necesita que caigas completamente hoy. Le basta con que bajes la guardia aunque sea un poco cada día para infiltrarse sutilmente. Por eso, nuestra protección espiritual no puede ser ocasional o intermitente. Debe ser intencional, constante y vigilante. Hacer un pacto con tus ojos significa tomar la firme decisión de que tu mirada será santa, que tus pensamientos no se convertirán en un vertedero de la basura que el mundo constantemente intenta imponer, sino en un jardín fértil, donde el Espíritu Santo pueda sembrar las semillas de la vida eterna. Y esta decisión tiene un poder inmenso, porque cuando eliges conscientemente filtrar lo que entra en tu alma, también estás definiendo lo que crecerá y dará fruto en tu interior. El corazón no se contamina de un día para otro, pero tampoco se purifica instantáneamente. Es un proceso diario de elección consciente, un proceso donde cada imagen impura que ignoramos, cada contenido que evitamos, cada conversación que rechazamos por amor a la pureza, es una semilla de libertad que se planta profundamente en lo más íntimo de nuestra alma. Así como Job tomó la firme decisión de establecer su pacto, hoy también tú puedes levantar esa muralla invisible de protección espiritual. Una defensa sólida construida con determinación, discernimiento y una profunda devoción a Dios. Porque en un mundo saturado de sombras y oscuridad espiritual, aquellos que guardan diligentemente sus sentidos caminan en la luz resplandeciente de la verdad divina. No se trata de aparentar una pureza superficial ni de cumplir con una serie de reglas externas para sentirnos superiores a los demás. La santidad verdadera no es una pose religiosa, es una transformación profunda del corazón que se refleja de manera natural y consistente en nuestra forma de vivir cada día. En su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16, el apóstol Pedro nos llama con palabras directas y llenas de propósito, exhortándonos como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este llamado divino no es una carga pesada ni una exigencia imposible de alcanzar, es más bien una invitación amorosa a experimentar una vida completamente distinta, una existencia separada para Dios, consagrada a sus propósitos eternos y llena de un significado trascendente. La santidad no es un requisito previo para ser amados por Dios, es el resultado glorioso de haber sido alcanzados y transformados por su amor incondicional e inmerecido. Muchos confunden erróneamente la santidad con una rigidez extrema y una vida carente de alegría y espontaneidad. Creen que vivir en santidad implica estar en una lucha constante contra todo lo que nos rodea, viviendo reprimidos y sin experimentar ningún tipo de gozo. Pero la realidad es todo lo contrario. La verdadera santidad es libertad genuina, es vivir sin las cadenas opresivas del pecado y la culpa. Es tener un corazón tan profunda y completamente alineado con el corazón de Dios, que lo impuro gradualmente pierde su atractivo engañoso, y lo sagrado se convierte en nuestro mayor deleite y nuestra más profunda pasión. Pedro nos llama enfáticamente a no conformarnos más con los deseos y las pasiones de nuestra antigua manera de vivir, cuando aún estábamos en ignorancia de la verdad divina que nos libera. Esos deseos oscuros y destructivos nacían de la ignorancia espiritual,
de vivir alejados de la luz de la verdad de Dios. Pero ahora, con nuestro entendimiento renovado por la sabiduría divina, nuestra vida ya no gira en torno a la búsqueda egoísta de satisfacer los deseos pasajeros de la carne, sino que se centra en el glorioso propósito de reflejar al Dios vivo que ahora habita en nuestro interior a través de su Espíritu Santo. Esa es la esencia misma de la santidad práctica: ser un reflejo fiel y constante del carácter santo de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad práctica no se manifiesta inicialmente en grandes gestos heroicos, sino que comienza en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes de nuestra vida diaria, en lo que elegimos ver con nuestros ojos, en cómo decidimos hablar con los demás, en lo que conscientemente permitimos entrar en nuestra mente y en la manera en que tratamos a las personas que nos rodean. Es una vida de coherencia integral, donde lo que profesamos creer con nuestros labios se alinea perfectamente con nuestras acciones y decisiones cotidianas. No es una máscara que nos ponemos para aparentar ser piadosos, sino una transformación genuina de nuestra identidad más profunda. Y lo más hermoso y alentador de este llamado a la santidad es que Dios no solo nos pide que seamos santos, sino que también nos capacita abundantemente con su gracia divina para lograrlo. Su Espíritu Santo, quien reside en nosotros, produce en nuestro interior tanto el deseo ferviente como el poder sobrenatural para vivir separados del mal y consagrados a todo lo que es bueno, justo y verdadero. No estamos solos en esta lucha. No caminamos hacia la santidad únicamente por nuestros propios méritos o esfuerzos. Lo hacemos sostenidos firmemente por la gracia transformadora de Dios que obra poderosa